Buenas, este es el tercer video de ejercicios del tema número 10 del curso de Física General 3, el capítulo de patrones de difracción y polarización. Y en esta parte vamos a estar en la sección 37, perdón, punto 3, que está específicamente en la parte de aberturas circulares. Bien, entonces lo que nos dice ese ejercicio, el ejercicio es el del SEARS, el 49, el 36.49 del SEARS de la decimotercera edición. Lo que nos dice es que tenemos al telescopio Hubble y el telescopio Arecibo. Los dos tienen una cierta abertura, uno más grande que la otra, y enfocan tipos de luz distintas. Uno enfoca visible y el otro enfoca radio. Y lo que se nos dice es, o lo que se nos pregunta es que si en condiciones de observación óptimas, se refieren a que el sistema sea bastante ideal, no tengamos obstáculos, etcétera. Entonces, ¿de qué tamaño es el cráter más pequeño de la Luna que cada uno de estos telescopios podría resolver? Entonces, lo que nos están diciendo es, bueno, vamos a tener una cierta distancia entre dos puntos, que son los que nos dejarían definir el cráter o resolver el cráter. Entonces, ver cuál es esa distancia de la que estamos hablando. Y después la otra parte lo que nos dice es que si Hubble, en lugar de estar apuntando hacia el espacio, estuviera apuntando hacia el planeta Tierra, Hubble lo que hace es orbitar alrededor del planeta Tierra. Si estuviera apuntando hacia el planeta Tierra, entonces, ¿cuál va a ser la distancia de esa órbita a la cual podría ser todavía Hubble capaz de resolver lo que sería una placa de vehículo? Entonces, nótese que es algo mucho más pequeño que el cráter del que estamos hablando. Bien, entonces, como les estaba diciendo, lo que vamos a hacer en esta parte sería trabajar con aberturas circulares. La idea es que Hubble y Arecibo lo que tienen es una abertura circular y eso es lo que recibe la información. Hubble lo que tiene es una estructura tubular donde esperamos que la abertura sea circular y después llegue a sus receptores de luz. Y Arecibo es también un platillo muy grande que está colocado en un valle, es una instalación muy grande. Nótese que se dice que el diámetro es de 305 metros, entonces es una instalación bastante grande y igual se trabaja con un disco, entonces es como si fuera una abertura circular. Muy bien, entonces nosotros lo que habíamos visto, perdón, esto todavía no va acá. Nosotros lo que hemos visto antes es que la idea es que dos objetos, S1 y S2, S1 y S2, estén en un cierto punto para que cuando nosotros veamos esto de acá, este ángulo de acá, también se repita en esto. Esto es lo que hemos dicho más o menos para la parte de la resolución y de abertura circular. Lo que decíamos es que se utilizaba esta fórmula acá, donde se relacionaba este zeta, que sería la distancia que hay entre los dos objetos. Entonces, la idea es que cuando los dos objetos lleguen al receptor, ya sea de Hubble, ya sea de Arecibo, entonces los patrones de difracción se separen, se puedan ver cada uno por separado y entonces se pueda resolver la imagen. Entonces, para eso nosotros necesitamos que haya una distancia aquí entre estas dos cosas, que esta distancia acá la vamos a llamar la distancia Y. Y después, también al mismo tiempo, lo que podemos tener aquí es, si nosotros pensamos en esto como un triángulo, lo que tendríamos aquí también como otro cateto sería L. La distancia aquí L. Entonces, la idea es que esto sea lo suficientemente lejano. Nótese que S1 y S2 estarían lo suficientemente lejanos, están en la Luna, y esto estaría en la superficie terrestre, como para que zeta sea muy pequeño, y en lugar de nosotros utilizar lo que sería zeta mínimo, nosotros lo que diríamos es que aquí vamos a poner la tangente de zeta mínimo, considerando que pues el seno, la tangente y el propio ángulo son prácticamente lo mismo para ángulos muy pequeños. Que recuerden que es más o menos lo que vamos a estar trabajando en general en estas partes. Entonces, sabiendo que podemos utilizar la tangente, nótese que la tangente de zeta se puede cambiar por lo que serían los catetos, que sería el opuesto sobre el adyacente, o sea, Y sobre L. Entonces, esta parte de acá nosotros la vamos a tratar más bien como Y sobre L, donde Y sería la distancia que hay o los puntos que nosotros tenemos que analizar. Para la primera parte, por ejemplo, lo que queremos resolver es un cráter, es decir, que existe un cráter ahí, no es otro objeto. Entonces, para eso tendríamos que analizar bien o saber dónde empieza y dónde termina ese cráter. O sea, necesitamos el diámetro de ese cráter. Entonces, esto acá sería el diámetro del cráter, el Y. Esa sería nuestra incógnita. Y después la parte, el L de acá, la distancia L que está por ahí, esa lo que nos diría es la distancia que tenemos desde el instrumento, ya sea recibo Hubble, y la Luna, donde vamos a estar trabajando prácticamente a la misma distancia debido a que Hubble orbita la superficie terrestre, pero igual lo orbita de forma cercana, o sea, cerca del planeta.
Entonces, no tenemos que considerar tal vez la diferencia o no es necesario, no, se va a notar la gran diferencia que hay entre los dos instrumentos. Muy bien. Entonces, L acá sería la distancia que es de la superficie de la Tierra a la Luna. Eso no se nos da en el enunciado, pero igual sería algo que se podría investigar o perfectamente se podría dar en un enunciado de una prueba, etcétera, etcétera. Entonces, esa de ahí lo vamos a trabajar como 3,8 por 10 a la 8. Entonces, L para nosotros será, para esta primera parte, 3,8 por 10 a la 8 metros. Y sería nuestra incógnita para cada caso. Y luego cada uno de ellos va a tener un lambda y un d. Entonces, por ejemplo, el d de Hubble, se nos dice ahí en el enunciado, que es de 2,4 metros y el de Arecibo es de 305. Entonces, aquí sería 2,4 metros y el de Arecibo sería 305 metros. Luego los lambdas que vamos a estar utilizando. El de Hubble, bueno, realmente lo que se nos da ahí es un rango, pero nosotros podemos tomar un valor que esté en medio de ese rango, en algún punto de ese rango. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, los 400 nanómetros o también se puede ver como 400 por 10 a la menos 9 metros. Y después el de Arecibo, lo que se nos dice que es de 75 centímetros, que eso nosotros lo podemos ver como 0,75 metros. Entonces ahí con eso tendríamos los datos suficientes como para despejar el y de esta ecuación. Nótese que y en esta parte sería y es igual a 1,22. Aquí sería YL sobre B. Y con eso entonces estaríamos utilizando o con eso estaríamos obteniendo lo que serían nuestros resultados. Por ejemplo, para el Y de Hubble nos estaría dando aproximadamente de 77 metros. Sabiendo que entonces aquí va 1,22, aquí irían los 400 por 10 a la menos 9, el L que sí se mantiene para ambos porque es la distancia que hay de la Luna, 3,8 por 10 a la 8, y aquí sería también el D de Hubble de 2,4 metros. Entonces eso nos daría 77 metros. Entonces nótese que eso es menos de una cuadra, entonces un cráter que sea menos de una cuadra, Hubble lo podría ver en la Luna. Y después, si yo lo que utilizo es más bien Arecibo, entonces yo me doy cuenta de que el tamaño del cráter sería de 1,1 por 10 a la 6 metros. Donde nótese que estos serían, por 10 a la 6, sería, bueno, se podría decir megámetros, pero mejor decir 1000 kilómetros. Entonces es una distancia sumamente grande. Eso significa que Arecibo, perdón, no es capaz de resolver muy bien lo que serían cráteres en la Luna. Y eso tiene sentido debido a que, bueno, primero no nos interesa tanto saber con ondas de radio, que son las que utiliza Arecibo, no nos interesa tanto saber cómo es que puede actuar o cómo es que se presenta una situación o un cráter en lo que sería la superficie lunar. Lo preferimos ver en el visible, que eso sí lo puede hacer Hubble. Entonces vean que Arecibo realmente no es un instrumento que funcione para hacer mucha resolución. O sea, no nos permite ver objetos que sean en un espacio muy pequeño. Arecibo para lo que sí puede servirnos es para recibir lo que serían señales de radio de eventos grandes que sean que tengan o que se pueda tener una resolución o que permitan que con una resolución muy mala, con una resolución muy amplia, aún así podamos trabajar o entender lo que sería este fenómeno. Más que todo captarlo es lo que se busca, no tanto resolverlo. Bien. Entonces, sí, aquí se nota que Hubble sería superior en esa parte de observación. Y después lo que se nos dice en la segunda parte del ejercicio es más bien obtener ese N conociendo ya el Y, que sería el de una placa de vehículo. Entonces, realmente otra vez el ejercicio no nos da lo que sería la placa del vehículo, no nos dice como cuál podría ser la longitud, pero nosotros podemos aproximarla. Podríamos hablar de un tercio de metro o 0,3 metros. Es más o menos es algo decente para utilizarlo. Se podrían también trabajar con otras distancias, dependiendo ya si quisiera ser más preciso, pero aproximadamente se podría utilizar ese valor. Entonces lo que tendríamos para esa parte es y de 0,3 metros. Entonces eso nos daría un L, que estaría dado gracias a esta fórmula de acá. Noten que L sería igual a
sería pasar esto aquí y todas las otras cosas allá. Entonces sería YD sobre 1,22 lambda. Entonces sería el L. Nótese que tenemos Y de 0,3 metros, D sería 2,4 metros, que es el diámetro de la abertura de Hubble. Y el lambda seguimos utilizando los 400 nanómetros. Y eso entonces ahí nos daría una longitud de 1,5 por 10 a la 6 metros. 1,5 por 10 a la 6 metros. Entonces, nótese que eso sería 1.500 kilómetros. Entonces, es una altura lo suficientemente grande. Nótese, o bueno, teníamos antes que la Luna estaba por 10 a la 8, entonces no es tan lejano como la Luna, pero sí es un punto bastante alejado de lo que sería la superficie terrestre. Entonces, puede tener una órbita bastante grande y aún así podría resolver lo que sería ese dato. Nótese que lo importante de Hubble, o lo bueno de Hubble es que trabaja en lo que serían longitudes de onda bastante cortas, que es el visible, y tiene un diámetro bastante grande, tiene un diámetro más grande que el ser humano, es un lente bastante grande. Entonces, el problema que tiene Hubble, el problema que tenemos nosotros en la parte científica, es que a diámetros más grandes, los lentes que se construyen empiezan a tener ciertas aberraciones, que es lo que no permite que podamos trabajar con lentes más grandes y poder tener una capacidad mayor de resolución. Es una de las desventajas que tenemos por ahí. Pero bueno, eso se sigue en investigación, se sigue perfeccionando ese tipo de instrumentos para poder tener una mejor resolución, que eso nos diría que podríamos resolver objetos mucho mejor en esta parte. Y nótese que si D aumenta, esto disminuye, entonces podríamos tener mucha mejor resolución, podríamos ver cráteres mucho más pequeños, por ejemplo, y podríamos estar a distancias, perdón, acá, a distancias más largas y aún así podríamos ver objetos pequeños. Entonces, es una de las cosas que tenemos por ahí que ir mejorando. Bien, entonces nótese que este tipo de ejercicios más que todo trabajan con la ecuación. Nótese que ahí sí trabajamos con algo adicional, que es con la parte de ángulos pequeños, que podemos transformarlo a lo que sería una proporción de catetos, una proporción de longitudes. Entonces eso es algo que no podemos ver si solo está el ángulo. Necesitamos también meter lo que sería la tangente. Y por lo general lo que se hace es que se toma la tangente para poder hablar de un Y, que sería la distancia que hay entre los dos, y un L, que sería la distancia que hay entre los objetos. Nótese que si yo hubiera tomado un L o hubiera dicho que esto no es un triángulo rectángulo, sino que lo que tomo son dos puntos por acá y saco una distancia L, todavía por ser ángulos tan pequeños podríamos aproximar y todo esto estaría dando bastante parecido si se hubiera utilizado, por ejemplo, seno y hubiéramos hablado de una tangente, perdón, de una suma cuadrática por Pitágoras de lo que sería en Y y N. Entonces, los datos se hubieran dado bastante parecidos de nuevo por el hecho de que estamos en los ángulos más pequeños y ahí las tres funciones son, bueno, cita, seno de cita y tangente de cita son bastante parecidos. Bueno, entonces eso es lo que tendríamos para este ejercicio. Muchísimas gracias por su atención.